Me esfuerzo por recordar si ella comió del asador. A veces pienso que otras, la imagen de ella mordiendo una hamburguesa es tan nítida que juraría que es un recuerdo. Al final da igual. Nunca la volveré a ver. Al día siguiente me dio cosa preguntar en la escuela si los rumores sobre su padre eran verdad. La noche de la fiesta mi padre llegó a casa sin decir palabra ni a mi madre ni a mí, se acostó y no contó nada. A la mañana vi a unos chicos mayores junto a la puerta del colegio y los escuché intercambiar historias. Los detalles me revolvían el estómago, pero tenía curiosidad. No quería parecer morboso, pero esto era el tipo de historia que la gente repetiría por años. Un chico me dijo que Larry Sitkin se había tragado una lata de cerveza, como si la hubiese introducido por la garganta hasta hacerse daño. Hubo muchas versiones, que había invocado a Satanás antes de cortarse la garganta, que se había caído borracho mientras bebía, que intentó atrapar la lata en el aire, que alguien le había dado un puñetazo mientras bebía. Eran especulaciones que se convirtieron en rumores, tratábamos de encontrarle sentido. Larry era un tipo común, paisajista, el que contaba chistes malos en los cumpleaños infantiles, nada destacable para unos adolescentes. A media jornada supimos que el señor Strass se había cerrado las gradas sobre el cuello. Ocurrió frente a las animadoras. Volvieron las ambulancias, los llantos de chicos y chicas, y hasta algunos profesores se quedaron en shock. La mayoría parecía desorientada, pero Strass tenía una expresión vacía, la cabeza torcida. Alcancé a verlo cuando corrí para averiguar por qué gritaban, parecía ausente, sin pensamiento ni emoción. Se había colocado entre las tablillas del banquillo y apretó el mando para cerrar las gradas, permaneció con la boca floja y la mirada boba mientras la maquinaria trituraba huesos y carne. Más tarde supe que Larry también había estado así antes de morir, iba a abrir una lata, se quedó inmóvil, miró al cielo y en un instante brutal la forzó garganta abajo. No lo supe entonces, pero hubo más casos parecidos. Una barista se quemó media piel del brazo mientras mantenía la mirada con un cliente, un médico en la clínica se inyectó aire con una aguja hasta afectarse el corazón. Mucha gente se disparó, pero casi nadie se apuntó a la cabeza, destruían el torso o las extremidades a quemarropa con fusiles potentes, sin motivo aparente, con rostros vacíos y dejando muñones destrozados. Al día siguiente no hubo clases, esa fue la primera señal de cuán alteradas estaban las autoridades locales, y más tarde vendría el pánico a nivel nacional. Aquella mañana mis padres salieron a las 9:30 rumbo a una reunión en el ayuntamiento y me dejaron en casa de mi abuela. Esperé a que se marcharan y le dije a la abuela que iba a dar una vuelta. Hacía calor, ella solo asintió y siguió leyendo junto a mi hermana. A ella no le gustaba que jugara videojuegos. Siempre me empujaba a salir y buscar mis propias aventuras. No tenía planes ni ganas de ver a nadie. Crucé campos y me interné en el bosque pensando en la cara del señor Strass. Había ido a un velorio de ataúd abierto una vez, el del padre Dennis que me bautizó, pero eso se sentía lejano y pulcro en comparación con la imagen de Strass, labios hinchados, ojos abultados, vivo un momento y muerto al siguiente, con solo dolor marcando la separación. Y aún así colgaba allí, aburrido, con esos shorts rojos ridículos que siempre usaba. Me costó admitir cuánto me había afectado verlo muerto, había rabia mezclada con todo eso. Seguí caminando hasta que los árboles se aclararon, con la camiseta empapada y las piernas doloridas, quería sentir fatiga física para olvidar. Al llegar a las vías vi rocas y un túnel oscuro cubierto de hiedra a la derecha, del túnel salía un aire frío y me detuve a recuperar el aliento mientras el sudor se enfriaba. Estuve atento por si pasaba un tren, cuando no escuché nada corrí fuera de las vías y el tren pitó al pasar. Su luz había iluminado brevemente el interior del túnel, y en ese destello creí ver algo que no era basura, una figura humana. Tras el paso del tren, la entrada quedó en penumbra, se veían ropa vieja, botellas rotas y desperdicios, pero yo estaba seguro de haber visto a un hombre boca abajo con una mano pálida. Me dio miedo y no llamé al principio. Grité por si alguien respondía, pero no hubo señales. Cuando entré y mis ojos se adaptaron confirmé lo peor, un hombre tendido sobre las vías, sin piernas, la sangre ya oscurecida y seca. Cientos de trenes habían pasado sobre él como si fuera un trapo, la sangre en sus muñones y la boca tenía una textura casi gelatinosa. Empecé a sollozar, furioso y desgarrado, deseé volver a ser un niño pequeño que pudiera gritar y huir sin hacerse cargo.
mientras me desmoronaba, algo se movió en el túnel. Al principio pensé que quizá había alguien vivo allí, pero una sensación helada me paralizó y mis lágrimas cesaron. El sonido era un arrastre rítmico sobre grava y bolsas, lento, entrecortado. La palabra locomoción de las clases de biología me vino a la mente. Se acercaba. Yo, con la certeza animal de una presa que percibe al depredador, supe lo que saldría de la oscuridad. Cuando apareció, grité hasta quedarme sin voz. Era el hombre de las vías, pero moviéndose de una manera que no parecía propia de un vivo. Arrastraba su torso sin piernas con un brazo, el otro colgaba dislocado a la espalda, los dedos curvados mientras se impulsaba por el suelo. Su cara tenía la misma mirada vacía que había visto en Estra. No estaba vivo en sentido normal, era una cosa muerta que se movía. Corrí gritando entre los árboles, sin importarme que fuese lento ni que corriese horas sin rumbo, solo quería alejarme. Mis piernas fallaron y me desmayé, me refugié en un tronco hueco y perdí la conciencia. Al despertar ya era de noche, vomité y volví tambaleándome hasta la granja de mi abuela con el frío clavándose en la piel. Dentro de la casa todo era caos. Mi abuela intentaba sujetar el brazo derecho de mi padre mientras mi madre tenía las manos ensangrentadas sujetándole la cabeza. Él forcejeaba con una especie de terquedad tonta. Mi hermanita miraba en estado de choque y lloraba. Hubo gruñidos, sollozos, y luego un disparo. Una lluvia de yeso cayó por el techo y los gritos se hicieron más intensos. Mi abuela intentaba quitarle el arma, tenía un cuchillo y en un momento trató de cortarle el dedo del gatillo. El forcejeo produjo otro disparo y una ventana estalló. Agaché la cabeza, cogí a mi hermana y la arrastré a otra habitación. Siguieron más detonaciones, cada una quebraba algo más dentro de mí. Cuando oí mi nombre ya estaba medio sordo, temblando por ruidos que quizá no existían. Mi hermana suplicaba que volviera, aferrándose a mis dedos rosados, mi madre me gritaba que la ayudara. Me pidió que trajera algo para atarle las muñecas mientras ella y la abuela intentaban inmovilizarlo. Sus manos sangraban débilmente y la abuela ponía todo su empeño en sujetarlo y contener la hemorragia. Se agitaba bajo sus brazos, moviéndose de manera torpe e inquieta, aunque se notaba que le costaba a los demás mantenerlo controlado. Cuando corrí hacia el garaje, vi el arma en el suelo, junto al dedo cercenado de papá. La pateé para alejarla de él y regresé con una cuerda que mi abuela solía usar para mantener la puerta abierta en los días de calor. Mamá fue quien hizo los nudos, mientras mi abuela intentaba hablar con papá. Era una de las pocas veces que la vi tratarlo como al niño que alguna vez había cuidado en pañales, con voz dulce, palabras suaves, como si lo pudiera calmar con la promesa frágil de que todo iba a estar bien. Ella estaba asustada por él. Mamá, en cambio, se enfocaba en arrancarle un poco de seguridad a ese instante caótico. Solo cuando tuvo los brazos bien sujetos a la espalda y estuvo segura de que no lograría soltarse, se echó hacia atrás, apoyó las manos en su cuerpo y rompió en llanto. «Llama a una ambulancia», me pidió mi abuela antes de ir a buscar a mi hermana. Abracé brevemente a mamá antes de marcar, aunque ella parecía no darse cuenta. Me atreví a mirar a papá, no enfocaba nada, sus ojos estaban muertos, sin brillo, como si mirara a través de mí, igual que lo hacía con el piso o con la pared. No fui a la escuela al día siguiente. A la mañana llegaron unos hombres del gobierno para llevarse a papá, y mamá me ordenó que me encerrara en mi cuarto cuando entraron. Ella los llenó de preguntas, pero sus respuestas eran secas, firmes, casi mecánicas. Solo alcancé a escuchar algunas frases apagadas. «Por favor, quédese tranquila, señora. Pronto alguien se pondrá en contacto con usted». Me asomé por la ventana y los vi caminar por la entrada. Todos llevaban máscaras. Uno de ellos me vio mirando, pensé que me saludaría, pero no lo hizo. Sus trajes llevaban un símbolo de Biohazard. Después de que se fueron, mamá se concentró en preparar la cena y atender a mi hermana. No me quitaba los ojos de encima, cada vez que intentaba salir de la habitación, me detenía con preguntas ansiosas. «¿A dónde vas?» «Al baño». «Ah, está bien». Era como si intentara construir una apariencia de normalidad sobre un papel finísimo, temiendo que se rasgara en cualquier momento. Yo hice mi mayor esfuerzo por parecer tranquilo, lo último que quería era que me viera como un niño que necesitaba a su madre.
Hablamos de cosas sin importancia, pero era difícil para ambos. La atmósfera solo cambió cuando, en medio de la cena, me preguntó algo extraño. ¿Cuándo fuiste de cacería con tu padre hace unos meses? ¿Qué hicieron con la carne? Me encogí de hombros. No sé, papá se encargó de eso. ¿Por qué? Los hombres que se lo llevaron me hicieron muchas preguntas sobre eso, respondió con una sonrisa frágil, antes de añadir, ¿has hecho la tarea? Tu maestro mandará actividades en línea. Y con eso, volvió la frágil ilusión de normalidad. Pero en mi estómago quedó un nudo que no se deshizo. Esa noche, ya en la cama, no podía dejar de pensar en la pregunta de mamá. Los hombres que se llevaron a papá parecían demasiado serios como para perder el tiempo, así que, ¿por qué les importaba tanto la carne? En el fondo, yo ya intuía la respuesta. Papá era fanático de la caza y siempre compartía lo que traía en barbacoas y reuniones. No era difícil sospechar que algo había vuelto con nosotros del bosque. Lo peor es que no había ido con él en meses. La última vez, hace casi 3, había ocurrido algo que me marcó. Ese día papá había disparado contra 3 ciervos, pero solo regresamos con 2. Uno para nosotros, otro para la fiesta del pueblo. El tercero lo dejamos allí, tirado en el suelo del bosque. El motivo era imposible de olvidar. Cuando cayó herido, se levantó otra vez. No de 4 patas, sino de 2, como un hombre. Su andar era torpe, pesado, y aún así seguía avanzando. Papá le disparó 6 veces más. Una de las balas le destrozó la cabeza, pero aún así el animal siguió tambaleándose hacia nosotros, con el cráneo abierto y la materia gris salpicando los helechos de un gris enfermizo. Solo después de eso terminó por caer. Incluso papá, que solía ser imperturbable, se había puesto pálido. Yo tuve que correr a vomitar tras unos arbustos. Acortamos la cacería y nos volvimos al camión. Los otros 2 ciervos, cazados horas antes, seguían en la parte trasera, y ni siquiera recordábamos que estaban ahí. Papá todavía me invitaba a salir los fines de semana, pero ya no se sorprendía cuando encontraba mis excusas. Nunca hablamos directamente de lo ocurrido, excepto una vez, poco antes de la barbacoa. Me llevaba a la escuela y, de pronto, soltó el tema sin enfrentarlo de lleno. A veces los ciervos enferman, como los viejos, ¿recuerdas al abuelo? Al final se puso raro, daba miedo, ¿verdad? Bueno, a los animales también les pasa. Pero no hay de qué preocuparse. Igual que no podíamos contagiarnos de lo de tu abuelo, tampoco de lo de ellos. En ese momento pensé que solo intentaba convencerme de volver a cazar con él. Le gustaba que lo acompañara, y a mí también me había gustado, hasta que vi a aquel ciervo avanzar sobre 2 patas. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, empecé a pensar que, en realidad, papá no intentaba convencerme a mí, sino a sí mismo. No podía dejar de darle vueltas, ¿y si los otros 2 ciervos también estaban enfermos? Habían caído demasiado rápido, parecían normales, pero el abuelo también había estado enfermo mucho antes de volverse aterrador. ¿Y si la infección ya estaba en ellos, sin mostrar nada todavía? La idea me atormentaba. Entendí que no pegaría ojo esa noche, así que decidí comprobarlo por mí mismo. Papá tenía un viejo congelador en el cobertizo del jardín. No solía usarlo para guardar carne para comer, sino para piezas que planeaba disecar o usar como trofeos, aunque casi nunca lo hacía porque a mamá no le gustaba tener esas cosas en la casa. Si los ciervos no estaban en el congelador de la cocina o del garaje, tal vez estarían ahí. Y si encontraba los 2 cuerpos, entonces no habría razón para pensar que la carne compartida en la barbacoa era la causa de todo lo que estaba pasando. Me escabullí de la habitación lo más silencioso posible. Mamá hablaba por teléfono con mi abuela y lloraba. Me quedé un instante detrás de la puerta, escuchando, esperando oír algo que no supiera, pero al oírla repetir una y otra vez lo asustada que estaba, me dio pena y seguí mi camino. Nunca me había gustado ese cobertizo al fondo del patio. Apenas lo usaba papá para guardar la podadora y un montón de cacharros viejos. No era un lugar donde se guardara comida, y sin embargo algo en mí me decía que, si papá había escondido los ciervos, sería allí. Abrí la puerta trasera y crucé el jardín envuelto en sombras. Mientras caminaba,
los recuerdos del túnel regresaron con fuerza. Había logrado convencerme de que aquel hombre sin piernas arrastrándose desde la oscuridad no había sido real, solo un mal sueño. Pero ahora todo volvía, el hedor de su carne podrida, sus ojos vidriosos. Cada paso hacia el cobertizo pesaba como plomo. Frente a la puerta, con la mano sobre el candado, sentí lo lejos que quedaba la casa y lo solo que estaba. Nadie sabía que estaba ahí, en plena oscuridad. Dentro, la penumbra era casi absoluta. Usé el móvil como linterna, evitando encender el interruptor para que mamá no notara nada desde una ventana. Telarañas colgaban del techo, las sombras se retorcían por el suelo mientras me acercaba al congelador. En todo momento sentí que algo podía suceder, que de pronto vería al ciervo levantarse dentro de la caja, abriendo la tapa para mirarme con los mismos ojos muertos que había visto en papá. El miedo casi me hizo hiperventilar, pero cuando quise darme cuenta ya tenía la mano en el pestillo. Lo abrí. Una nube de vapor helado me cubrió el rostro. Dentro había carne congelada y restos de pelaje. Solo se distinguía una cabeza, y yo necesitaba comprobar que eran dos animales, así que me incliné, respiré hondo y empecé a apartar trozos endurecidos que se pegaban al hielo como cinta adhesiva. Escarbé hasta donde pude, pero no hallé rastro del segundo ciervo. El estómago se me revolvió. ¿Acaso papá había servido carne enferma en la barbacoa? ¿Eso explicaba las muertes de Larry Sickins, del señor Stray y de los demás? Sentí náuseas, cerré de golpe la tapa y caminé tambaleante hacia la salida, intentando tragar el peso que me oprimía las entrañas. Estaba a punto de salir cuando el pestillo del congelador empezó a sacudirse con violencia. El mundo entero se me vino encima. Sentí como el corazón se me hundía y mi piel se enfriaba de golpe. Me giré despacio. Las manos temblorosas se apoyaban contra la puerta mientras observaba cómo la tapa vibraba una y otra vez. Cada vez que el seguro golpeaba, la luz interior se encendía brevemente, y en esos destellos distinguí piel, hueso, pezuñas retorciéndose dentro. El pestillo cedió. La tapa se abrió de golpe y quedó levantada, derramando un resplandor extraño en la penumbra del cobertizo. Yo contuve la respiración, esperando ver salir aquello, esperando que se lanzara contra mí, pero nada ocurrió. El silencio duró demasiado, hasta que un estruendo rompió la espera, el congelador entero se tambaleó, se inclinó y terminó cayendo de lado. Algo pesado golpeó el suelo con un ruido húmedo. Un cuerpo se deslizó hacia afuera, fragmentos de carne congelada estallando en el piso como cristal sucio. Algunos pedazos llegaron hasta mis pies. Aquella cosa se movía. Su cuello grotesco giraba a los lados con espasmos, como si intentara ubicarme con unos ojos opacos e inútiles. Nunca había visto algo moverse así, la piel tironeando como papel húmedo, los músculos quebrándose con chasquidos mientras trataban de responder. Alzó la cabeza y trató de gritar. El sonido era un susurro sofocado, como aire escapando de un pulmón perforado, pero bastó para que mi corazón se desbocara y mi vejiga se rindiera. Bajé la vista y vi trozos de carne derretida que se agitaban como si tuvieran vida propia. Un sollozo agudo se me escapó de la garganta. El ciervo giró hacia mí de un golpe brusco, soltando otro chillido áspero, y comenzó a golpear el suelo con las patas rígidas en un intento desesperado por acercarse. No era un depredador normal. Los animales cazan con frialdad, sin odio, como máquinas de la naturaleza. Pero este ser no. En él se sentía rencor, una rabia ciega, un deseo de destrucción. Había pasado meses encerrado en aquel hielo, alimentando su furia. Ni siquiera estaba seguro de que quisiera comerme. No tenía esa mirada. Era peor. Tenía la expresión de algo que solo quería destrozar, hacer sufrir, arrastrar a otros a su misma condena. No pude soportarlo más. Me levanté de un salto y salí corriendo hacia la oscuridad de la noche. Apenas había dado unos pasos cuando choqué de lleno contra algo sólido. Fue como estrellarme contra un tronco. El golpe me tiró al suelo de espaldas, con un dolor punzante subiendo por la columna. Levanté la vista, y allí estaba mi padre, erguido sobre mí. Su piel estaba helada al contacto, y por un instante todo lo demás, el ruido del cobertizo, mis propios pensamientos, desapareció. Solo existía su rostro, mirándome con esos ojos apagados. «Papá»,
balbuceé. Él tragó saliva y observó sus manos, como si no las reconociera. Creo que estoy muerto, murmuró, casi para sí mismo. ¿Cuándo fue que morí? Lo agarré de la mano. Estaba fría, sí, pero bajo la piel las venas palpitaban con fuerza, bombeando vida. Papá, estás aquí, estás bien, ¿verdad? Me dijeron que estoy enfermo, y creo que tenían razón. Pero hay algo más, sus ojos se enfocaron en los míos, tan intensos que solté su mano y retrocedí. Era la primera vez en mi vida que le tuve miedo. No estoy solo aquí dentro, continuó, con voz rota, implorando ayuda. No soy solo yo. Su expresión se retorció en un gesto de dolor y desesperación. Yo quise apartarme, pero él me rodeó con sus brazos, sujetándome con una fuerza brutal. Papá, suéltame. Grité, luchando en vano. Las bisagras del cobertizo se dieron de golpe. La puerta se abrió de par en par y el monstruo salió tambaleándose hacia nosotros. Era el ciervo. Ahora se erguía sobre dos patas, su silueta deformada como una marioneta mal articulada. Avanzaba torpe, pero mucho más rápido de lo que había imaginado. Yo chillaba, golpeando el pecho de mi padre, pero sus brazos eran jaulas de hierro que me mantenían inmóvil. Él lloraba y murmuraba cosas entre sollozos, y yo apenas distinguía sus palabras. Mi madre apareció corriendo desde la casa, con un viejo rastrillo en las manos. Chilló mi nombre, pero al ver a la criatura también ella gritó de puro terror. Corrió hacia nosotros y descargó el rastrillo contra el monstruo. El mango de madera se partió, y las púas quedaron clavadas en la cara del ciervo, que aún así siguió avanzando. Los vecinos empezaron a encender las luces y asomarse a los jardines, confundidos, murmurando sin entender lo que pasaba. Ninguno se atrevió a cruzar la cerca. Yo, atrapado en los brazos de mi padre, sentía que el horror se cerraba sobre mí. El ciervo ya estaba a unos pasos. Abrió la boca, y por un instante creí que iba a hablar. Justo entonces, un grito resonó en la oscuridad. Alice, aléjate de ahí. Era la voz de alguien del vecindario. Mi madre cayó al suelo cuando una detonación reventó la noche. El disparo hizo estallar la cabeza del animal en 1000 pedazos. Trozos de hueso y carne se esparcieron como vidrio roto. Yo temblaba, el corazón a punto de estallar. Mi padre me estrechaba aún más, repitiendo una y otra vez entre lágrimas. Está dentro de nosotros, nos quiere a nosotros, está dentro y nos quiere. Después del disparo, la calma no llegó. Todo se volvió aún más caótico. Mi padre se desplomó sobre mí, gimiendo como si cada respiración fuera fuego. Entre los vecinos que corrían y los gritos de mi madre, apenas entendía qué estaba pasando. Había sangre en sus manos, en su pecho, y en su mirada seguía brillando esa mezcla de miedo y certeza. Lo llevaron al hospital casi a rastras, y a nosotros también. Pasamos horas interminables en pasillos blancos, escuchando puertas que se cerraban y voces apagadas que nunca terminaban de explicar nada. Solo fragmentos, infección, no sabemos aún, no se parece a nada que hayamos visto. Yo me quedé sentado junto a mi hermana, agarrándola fuerte de la mano. Ella no preguntaba nada, solo miraba el suelo con los ojos rojos e hinchados. Yo tampoco me atrevía a hablar. No sabía si lo que nos había pasado era algo que podías contar en voz alta sin que te llamaran loco. Cuando finalmente nos dejaron verlo, mi padre parecía más frágil que nunca. Tubos, vendajes y ese rostro sudoroso que apenas podía enfocar. Nos miró, pero no sé si realmente nos reconocía. Y, aún así, yo entendí lo que quería decir sin palabras, aquello que había entrado en él no había desaparecido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de rumores, noticias confusas y silencios incómodos. Nadie hablaba claro, pero todos lo sabían, no era un simple accidente, no era un virus cualquiera. Algo había llegado con esa ola de muertes absurdas, algo que no era humano y que usaba nuestros cuerpos como disfraz. A veces todavía pienso en el ciervo. En cómo caminaba como si los huesos no fueran suyos, en esos ojos vacíos y en la certeza que me invadió cuando lo vi. No era un animal, era un reflejo de lo que venía. Y recuerdo las palabras de mi padre, repitiéndose como un eco.
Está dentro de nosotros, nos quiere a nosotros. Nunca supe si hablaba de sí mismo, de toda la ciudad o del mundo entero. Pero cada vez que lo recuerdo, siento el mismo frío que me atravesó aquel día, como si lo que sea que habitaba en él todavía me estuviera buscando.